Seguridad es el tema que se ha tomado la agenda en las últimas horas, luego que el presidente José Antonio Kast ya entregara detalles de esta iniciativa, todo esto en el marco de esta agenda ACOT contra crimen organizado y también terrorismo. Hay algunos puntos que han generado un debate muy interesante en las últimas horas, incluso el fin de semana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó sus reparos. Hoy día el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, dijo que no están sus votos para este cambio, esta iniciativa. Pero bueno, queremos saber qué piensa el senador Matías Walker, que hoy día nos acompaña, está aquí cruzado también, está preocupado de otras cosas. No, ¿cómo está, senador? Bienvenido. Por supuesto, con un ojo pendiente en el Claro Arena hoy día, partido con estudiantes, además Gabriela, gran hincha cruzada, Sí. Esperamos ganar, y Coquimbo mañana, así que Exactamente. Esperamos tener dos equipos chilenos en cuarto de final. Bueno, estoy preocupado por este proyecto de reforma constitucional, estoy muy preocupado porque creo que en el gobierno hay gente seria que se dejó de alguna manera influenciar por gente menos seria que quiere producir de alguna manera un gallito comunicacional con la Constitución. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Sí, cuando habla gente seria y gente menos seria. Me explico. El sector que hoy día nos gobierna dijo durante mucho tiempo que no era necesario un cambio a la Constitución para hacer los cambios, ¿no? Estamos hablando de republicanos. De republicanos, y eso en forma absolutamente legítima. De hecho, ellos no estaban de acuerdo con un nuevo proceso constituyente, les fue bien en las elecciones para elegir esta convención constitucional, sacaron un 35%, tuvieron la posibilidad de hacer una nueva constitución que uniera a los chilenos, a diferencia del desastre de propuesta que rechazamos por el 62% del año 2022. Estamos muy pronto a cumplir un aniversario, se van a cumplir 4 años del rechazo del mamarracho, como digo yo, y en vez de sacar adelante la agenda de seguridad, en vez de ponerse en campaña para aumentar el número de carabineros, debieran ingresar 2.000 carabineros nuevos ahora en agosto, otros 2.000 en marzo del próximo año, de acuerdo al plan de fortalecimiento de carabineros que ya estaba diseñado. Recurren a esta jugarreta comunicacional de presentar un proyecto de reforma constitucional que atenta contra los principios más básicos del Estado de Derecho. ¿Pero qué lectura hace, antes de ir al detalle de por qué afecta estos principios básicos del Estado de Derecho, a su juicio, qué lectura hace? ¿Por qué cree que hoy día Republicanos está apuntando a reformas constitucionales en materia de seguridad? Yo creo que acá hay una operación comunicacional digitada desde la moneda que quiere sacar al pizarrón al Senado y decirle al país, de acuerdo a una falsa premisa, vamos a ver quiénes están por combatir el crimen organizado y el terrorismo y quiénes no. ¿Pero qué necesidad habría? Esa es la lectura simplista. Cuando ya aprobamos una ley contra el crimen organizado y una ley antiterrorista el año 2024, y ya estaban las facultades para quitarle inmuebles al crimen organizado, hacer interceptaciones telefónicas, tener agentes encubiertos. El plan Carcerbero demostró, Gabriela, que no es necesario una reforma constitucional para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Entonces, acá hay una tentación comunicacional de decir, bueno, vamos a sacar al pizarrón al Senado, saben que necesitan 29 votos y saben que hay muchos senadores que hemos trabajado por los proyectos de seguridad en forma seria, en forma responsable, que no podemos aprobar un estado de excepción constitucional que dure 240 días sin la aprobación del Congreso, en que se pueden afectar libertades individuales, que se puede afectar el derecho a reunión, que se puede afectar cosas tan básicas como permitir interceptaciones telefónicas, afectando los derechos individuales de las personas. Eso creo que es un profundo error y creo que no podemos pisar el palito. Jaime Baza, diputado exconvencional también, decía en las últimas horas que el gobierno se está excediendo en su mandato y que este no es un gobierno constituyente. ¿Usted estaría por esa línea? Lo que pasa es que los chilenos ya rechazaron 2 veces que es por la vía de la Constitución donde vamos a tener más seguridad.
Los chilenos eligieron a un Congreso para que trabaje en proyectos de ley. Ejemplo, hoy día está en comisión mixta el proyecto de infraestructura crítica, que es fundamental para que las Fuerzas Armadas tengan mayores atribuciones para resguardar infraestructura que tiene que ver con bienes básicos para la población. Está en comisión mixta la regla del uso de la fuerza. Están en comisión mixta el proyecto Subinteligencia Económica, ¿no?, que es parte del sistema de inteligencia del Estado, perseguir la ruta del dinero. ¿Por qué el gobierno no pone urgencia a esos proyectos de ley? ¿Por qué el gobierno no pone suma urgencia al proyecto de ley que presentamos con la ex senadora Rincón y el senador Cruzcoque para tener un sistema de cumplimiento diferenciado de condena? Eso se puede hacer por ley, no se requiere una reforma constitucional. Estuvimos conversando aquí en Emol TV con el presidente de Republicanos, Arturo Esquella. Le consulté respecto a este punto, por qué elevar esto a un tema constitucional, y nos explicaba, entre otras cosas, que la realidad hoy día que estamos viviendo en Chile con crimen organizado, con terrorismo, es tal que esto requiere que esté en la Constitución y en el artículo número 1, que él decía que la realidad lleva a eso. Lo que pasa es que yo creo que eso es algo semántico que no va a producir efectos concretos. Tú puedes poner en la Constitución que el Estado garantiza la seguridad pública. Hoy día lo que dice es que el Estado garantiza la protección de la población. Sí. Está bien, pongamos el concepto de seguridad pública en la Constitución. Pero ¿para qué le vas a dar la facultad al presidente de la República de declarar qué organizaciones son terroristas sin pasar por los tribunales de justicia, con acuerdo de 2/3 del Senado en sesión secreta, sin que los tribunales? Por eso aprobamos una ley antiterrorista. Nos costó mucho aprobar una ley antiterrorista. Nosotros con José García Ruminot citamos una sesión especial del Senado para aprobar la ley antiterrorista después del asesinato de 3 carabineros. Y logramos aprobar esa ley que establece mayores facultades, las mismas facultades que establece la ley contra el crimen organizado. Hoy día se le puede quitar incluso las propiedades al crimen organizado. ¿Por qué no aplicamos esa ley? Y sin embargo nos enredamos en una discusión constitucional. ¿Es una pérdida de tiempo, creo usted? Es una pérdida de tiempo, porque deberíamos estar hoy día, mañana, toda esta semana, citando sesiones especiales en el Senado para sacar las RUF, para sacar infraestructura crítica, subsistema de inteligencia económica, nuestro proyecto de cumplimiento diferenciado de condenas para que el crimen organizado tenga contacto cero con el exterior desde las cárceles. Si la operación Cancerbero demostró que es posible hacerlo sin una nueva constitución. El ministro Arrau decía en una entrevista que hay que desmitificar esto que la constitución es intocable y que ha tenido un montón de modificaciones. Lo que pasa es que el ministro Arrau tiene que hacer su pega. Yo emplazo al ministro Arrau a decirle al país hoy día cuántos carabineros ingresaron ahora a la escuela de formación en agosto, porque para eso creamos un nuevo Ministerio de Seguridad, no para hacer reformas constitucionales. Si los chilenos ya nos cansamos de las reformas constitucionales, a mí me encantan, me gusta el derecho constitucional, pero sé que eso no va a resolver los problemas de inseguridad que tenemos en las compañías o en la parte alta de Coquimbo. ¿Qué pasa con los retenes móviles que se iban a instalar en los barrios más peligrosos, con asistencia de drones, de carabineros en motocicleta? ¿Qué pasa con esos planes, que son los temas concretos que la gente necesita? Si la gente ya se dio cuenta y es muy sabia, por eso rechazó las 2 propuestas constitucionales, porque entendían que dividían a los chilenos, igual que este proyecto, en vez de unirnos en torno a la principal preocupación ciudadana con herramientas concretas, que es la seguridad. Lo que se entiende, senador, entonces, que su voto no estaría para esta reforma constitucional. No, mi voto no va a estar para esta reforma constitucional, que es pura pirotecnia constitucional, y mi voto sí va a estar para toda la agenda legislativa en materia de seguridad. Se habla de pérdida de beneficios para condenados por crimen organizado, delito terrorista. Está circunscrito a esos 2 delitos. Ya hablamos de eventuales restricciones que tendrían respecto a beneficios pagados por los impuestos fiscales que han entregado una ley de quórum calificado. ¿Qué le parece eso? ¿Y por qué no los violadores de mujeres? ¿Por qué no los abusadores sexuales de menores? O sea, la verdad es que yo dudo que esto esté pensado por un abogado. Yo creo, Gabriela, que es tan contradictorio este Arturo proyecto. Esquella, abogado constitucionalista. Bueno, pero lo que hay es una tentación política
de sacar al pizarrón al resto de los senadores, dividir a los chilenos entre buenos y malos, lo mismo que hizo el Frente Amplio y el Partido Comunista con el mamarracho constitucional del año 2022. Y los chilenos que nos están viendo a través de Molde, de sus lugares de trabajo, de sus casas, entienden que lo que tenemos que hacer es unir al país en torno a una buena agenda de seguridad, con eficacia, con más carabineros, con más inteligencia, con más tecnología, no con pirotecnia constitucional. Ahí le aprovecho de preguntar, senador, respecto al futuro de esta reforma de Constitución en seguridad, que ha sido un pilar súper importante para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ayer dio una entrevista súper extensa en un medio de comunicación donde habló sobre este tema. Pero claro, el tema de la seguridad sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. ¿Qué cree usted? ¿En qué puede terminar todo esto? Yo creo que este proyecto se va a rechazar, que no va a tener los 29 votos, los 4 séptimos. Y vamos a volver a la realidad, a la agenda legislativa, que es lo importante, darle más instrumentos a Carabineros, a las Fuerzas Armadas. Hoy día las Fuerzas Armadas les pedimos actuar, pero no tienen ni siquiera definidas las reglas del uso de la fuerza. Si cuando yo pido que se le ponga suma urgencia, la regla del uso de la fuerza es para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, para que después no tengan que responder en un juicio si hicieron un uso proporcional de la fuerza. No, démosle a las Fuerzas Armadas reglas claras. Si no, ¿Los ve actuando en algunos barrios que estén intervenidos por crimen organizado? Lo pudieron hacer para el estallido social. Y eso se llama estado de emergencia. El presidente Piñera evitó el estado de sitio y decretó el estado de emergencia y permitió que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con Carabineros en resguardo de la seguridad y el orden público. Por lo tanto, eso se puede hacer. No necesitamos una nueva constitución para resguardar la seguridad. Bueno, va a ser bien complejo cuando ya usted rechaza su voto. Tal vez desde el Ejecutivo estaban esperando un respaldo de parte suya. Se equivocaron porque si me hubieran preguntado, yo le hubiera dicho, ese no es el camino. ¿Nadie conversó con usted? Nunca, nadie, ni el Ministerio de Seguridad, nadie del gobierno. Me dijo, Matías, sabemos que tú tienes con la ex senadora Rincón, el senador Cruzcoqui, un proyecto de ley para contacto cero del crimen organizado en las cárceles, cumplimiento diferenciado, el modelo italiano, lo venimos diciendo hace 2 años, nunca conversaron con nosotros. Y en cambio presentan esta locura en que puede restringirse la libertad de cualquier ciudadano durante 240 días, durante 8 meses, sin control del Congreso. Si incluso el estado de sitio, que es el estado de excepción constitucional más intenso, el que evitó el presidente Piñera decretar el estallido social, ahí el Congreso tiene 5 días para pronunciarse. Acá estamos hablando de 8 meses. Entonces, Gabriela, es que yo quiero detenerme un segundo en este punto. Sí. Olvídese usted de José Antonio Kast, olvídese de Arturo Esquella, olvídese de Republicano. Piensa el día de mañana en un Chávez, en un Maduro, en un Ortega, que puede ganar una elección al día de mañana en Chile, ni Dios lo quiera, con estas herramientas constitucionales, cooptado por el narcotráfico, por el crimen organizado, como ha ocurrido en Centroamérica. ¿Vamos para allá, cree usted, con esto? Es que esta herramienta, en las peores manos, puede producir eso. Por eso yo quiero llamar, porque las reglas constitucionales no son para un gobierno, son permanentes, o debieran ser permanentes. Piensen en estas herramientas constitucionales, no en este gobierno, sino que en las peores manos posibles. Claro, uno se pregunta, a ver, si el día de mañana, hoy día es crimen organizado, el tema y terrorismo, el tema que centra el debate, pero el día de mañana puede ser otra cosa, y también tendría que estar en la Constitución. Por eso, estos temas tienen que estar en la ley. Ya la Constitución estableció un marco, y los chilenos nos dieron un mandato. Yo siento ese mandato, me lo dijo la gente en la calle. No hagan más reformas constitucionales, concéntrense en lo importante, denle atribuciones a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, eso se puede hacer. Y por esta tentación de decir, no, es que vamos a saltarnos el Tribunal Constitucional, lo que Carlos Peña denominó un abuso constitucional en una columna en este diario, en el Mercurio, el domingo. Bueno, esa es la peor tentación posible, porque así mueren las democracias. No, lo otro es que uno se imaginaría que hay un trabajo prelegislativo aquí, lo que son las conversaciones antes de. Voy a ser infidente, porque acabamos de tener acá en el Mercurio el aniversario de la Federación de la Prensa. Y hubo un cambio de mando, asumió una nueva directiva.
estábamos con el presidente y conversaba con el senador Luciano Cruzcoque, presidente de Bópoli, presidente de un partido de gobierno. Yo le dije, senador, nadie me llamó para esto, nadie me preguntó, no hubo diálogo prelegislativo. Y me dijo, conmigo tampoco. O sea, el presidente de un partido de gobierno, o sea, jefe de un comité del Senado, tampoco le consultaron. Entonces eso me refuerza la sospecha, el temor que tengo yo, Gabriela, de que acá hay una acción comunicacional, no sé si viene de la SECOM, no sé, de un sótano de la moneda, para sacar al pizarrón a los senadores. Saben que esto no se va a aprobar porque es una locura, ¿sí? Yo tendría que votar mi título de abogado para votar una reforma constitucional está como cerrado esta ese naturaleza. Sí, concentrémonos en la agenda legislativa, volvamos a lo importante, aumentar el número de carabineros y sacar adelante el fast track legislativo en materia de seguridad. Habló el presidente Kast en esta entrevista que yo le hacía mención respecto de las descoordinaciones vistas entre el ministro Quirós, el ministro Alvarado, dijo esto fue culpa mía. ¿Qué le parece eso? Usted lleva harto tiempo en el Congreso, ¿qué lectura hace? Comparado con este desastre de reforma constitucional, eso ya es anecdótico, o sea, está bien. Me imagino que podrán tener un WhatsApp, que se podrán comunicar. O lo armaron quizá el fin de semana. Claro, a lo mejor hicieron un grupo chico de WhatsApp. Lo que pasa, claro, es complicado que el ministro del Interior no sepa que se presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para algo que le hace sentido a la gente, que es cuando haya recuperación de los servicios básicos, como en mi región, que la gente estuvo una semana sin agua, no le cobren a la gente por la reposición de los servicios, y todo el discurso del gobierno era en contra de recurrir al Tribunal Constitucional, y el propio gobierno termina recurriendo al Tribunal Constitucional cuando pudieron haber incorporado un veto, como lo hicieron respecto a otras 3 materias. Pero bueno. ¿Qué viene ahora? Viene esta discusión, obviamente. Esta tarde ya se conoce en sala, pasa por algunas comisión de Constitución, de Seguridad, entre otros, y yo creo que no va a tener los 29 votos, hay que pasar este trago amargo rápido y volver a lo importante, que es la agenda de seguridad, cómo aislamos el crimen organizado en las cárceles, cómo le damos atribución a las Fuerzas Armadas a través de la RUF, cómo le damos atribución a las Fuerzas Armadas para colaborar en infraestructura crítica, cómo perseguimos la ruta del dinero en el proyecto de subinteligencia económica. Perfecto. Senador, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela, y que ganemos hoy día. Ojalá, ojalá. Y mañana también. Vamos Católica y mañana vamos Coquimbo Unido. Ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí a través de emol.com.